Buen día a todos, que tengan un bendecido día del Señor. Vamos a comenzar con la lectura de una porción de la Escritura en la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Así que vamos a la epístola a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Es una epístola, una de las epístolas pastorales, junto con 1 y 2 Timoteo. Tito es la tercera epístola pastoral, llamada así porque Pablo le escribe a pastores encargados de la iglesia en una región. Timoteo en Éfeso, Tito en una de las islas griegas, en Creta. Y es una epístola donde se dan varias instrucciones. Vamos a leer del capítulo 2 de Tito los versículos 11 a 14 que nos dicen lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Esta porción de la Escritura viene dentro de un desarrollo, una serie de indicaciones, instrucciones que le da Pablo a Tito como encargado de la iglesia en Creta. Y al arrancar el capítulo 2, Pablo le dice a Tito que se dedique, que se esfuerce a enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. E inmediatamente después explica qué es lo que se refiere con enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y lo que sigue es básicamente instrucciones sobre, o enseñanzas sobre la vida en santidad a distintas personas según distintas situaciones. A los ancianos, enseñarles que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. A las ancianas, que sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino, que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser buenas esposas. A los jóvenes a que sean prudentes, a los siervos, es decir, a los esclavos, a que se sujeten a sus amos, que trabajen honestamente. Es decir, que la enseñanza de la sana doctrina debe llevar a que la iglesia viva en santidad en todos los aspectos de la vida, en todas las áreas de la vida. Pero uno puede preguntarse, ¿por qué debo vivir de esta manera? E inmediatamente, en la porción que vamos a analizar hoy, que son los versículos 11 al 14, Pablo explica el por qué. ¿Por qué debemos vivir en santidad? ¿Por qué debemos vivir de esta manera en todas las áreas de la vida? Y es así que vemos en los versículos 11 al 14 tres ideas centrales que se desarrollan. En primer lugar, en los versículos 11 al 12 encontramos que la gracia salvadora de Dios es el fundamento de la santidad. En el versículo 13 se nos habla de la esperanza bendita que nos anima a andar en santidad. Y en el versículo 14 se nos habla de la salvación de nuestro gran Dios, que es la que nos santifica. A lo largo de todo esto, lo que podemos ver es que la gracia de Dios obra para nuestra salvación y para nuestro sostén. Así comienza diciendo en los versículos 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
De aquí vemos que la gracia salvadora de Dios es el fundamento de nuestra santidad. Arranca con esta palabra, el porque, con este conector. Nos exhorta a enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que debe llevarnos a vivir una vida en santidad en todas las áreas de la vida, porque Dios nos ha mostrado su gran amor por nosotros al salvarnos. Al salvarnos, el Señor lo que ha hecho es sacarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Normalmente cuando hablamos del Evangelio hay ciertas ideas nosotros como cristianos que ya tenemos muy incorporadas, y hablamos de Jesús vino a salvarnos y entendemos perfectamente a qué nos referimos. Pero está bueno recordar a qué nos referimos, verbalizarlo, exteriorizarlo y decir, bueno, a ver, Dios vino a salvarnos, pero ¿de qué? ¿De qué nos salvó? Él nos salvó del pecado que nos domina, de nuestros propios pecados que nos esclavizaban. Él nos salvó de la consecuencia que es el juicio, la condenación eterna. Porque tenemos un Dios justo que no da por inocente al culpable, un Dios santo que no puede tener comunión con el pecado, por lo tanto, nuestro Dios no puede relacionarse con hombres pecadores. Al contrario, Él tiene que castigar el pecado, y el pecado lo cometen los pecadores. Los pecadores están condenados. Pero el Señor nos ha mostrado su gran amor, su gracia, ese amor inmerecido y eterno, salvándonos de nosotros mismos, salvándonos de la condenación, del juicio, librándonos de la esclavitud del pecado que nos dominaba. Es bueno recordar de dónde nos sacó Dios, de qué nos ha librado el Señor, y apreciar en esa salvación el gran amor de Dios. La verdad es que Dios nos ha mostrado su amor haciendo el acto amoroso más grande de todos, que es dando a su Hijo para que muera en nuestro lugar. Por eso aquí mismo también encontramos no solo que Dios ha manifestado su salvación a todos los hombres, sino que también nos presenta esta idea de dónde nos sacó y hacia dónde quiere que vayamos, cómo quiere que vivamos. Nos sacó de una vida miserable, de una vida destruida por el pecado, y nos lleva a vivir una vida en santidad. Hay una exhortación a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Debemos negarnos a nosotros mismos, debemos morir a nosotros mismos, negarnos al pecado, decirle no al pecado que todavía batalla en nuestros corazones. Ese remanente del pecado, esos restos del viejo hombre que quedan en nosotros como cristianos, debemos renunciar a ello, negarnos a ello, batallar contra esos deseos pecaminosos y esa impiedad que todavía quedan sus restos en nuestras vidas. ¿Qué es la impiedad de la que habla acá? La impiedad es esta actitud del corazón que no quiere obedecer a Dios, que no quiere someterse al Señor, al Creador, a nuestro dueño, sino que quiere ese deseo del ser humano que quiere hacer su propia voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios que lo creó. La impiedad es este deseo del corazón pecador que quiere ir en contra de Dios y vivir deleitándose en el pecado, en lugar de buscar honrar a Dios a través de la obediencia a sus mandamientos, a través de la santidad. Debemos renunciar a esos deseos, a ese deseo de impiedad en nosotros, a esa rebelión contra Dios. Y uno puede pensar, pero somos cristianos, ya somos salvos. Se supone que no tenemos esta clase de motivaciones que van en contra de Dios. Pero lo cierto es que quedan esos restos del viejo hombre en nosotros que todavía batalla. Me gusta cómo lo dijo Martín Lutero en cierta ocasión. Él dijo que
pensaba que el viejo hombre había muerto ahogado en el bautismo, pero para su desgracia descubrió que el desgraciado sabía nadar. Es divertido cómo lo dice. Y lo cierto es que podemos ver que todavía quedan restos de ese viejo hombre en nosotros. Todavía a veces nos atraen esos pecados que antes practicábamos. Todavía a veces nos cuesta aceptar lo que Dios dice. Todavía a veces nos rebelamos contra Dios. Quizás no a la manera de nuestro pasado, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando todavía éramos esclavos del pecado y no podíamos dejar de pecar porque estábamos sometidos al pecado que había en nuestros corazones. No pecamos no nos rebelamos contra Dios de esa manera, porque ahora amamos al Señor. Gracias a Cristo estamos sometidos al Señor, le amamos y queremos hacer su voluntad, pero a veces hay en nuestro corazón un deseo de rebeldía. A veces en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, pasa esa idea de que nos cuesta aceptar algo que Dios nos dice, donde Dios nos corrige, algún pecado que no quiere soltarnos, un pecado que nosotros no queremos soltar. Y en nuestro orgullo, en nuestra rebelión, tratamos de maquillarlo y de justificar ese pecado. Pero el Señor acá nos dice en su palabra que debemos renunciar a la impiedad. Debemos renunciar a esos deseos rebeldes, a ese corazón rebelde que no quiere hacer la voluntad de Dios. Debemos decirle no a esos pecados que quedan en nosotros, esos deseos impíos que todavía hay en nuestro corazón. Debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, porque en definitiva el pecado nace de un deseo, de la concupiscencia, nace en el corazón, antes de llegar a concretarse en una acción. Y puede ser que quizás haya pecados que no concretamos en acciones específicas, pero las acariciamos en nuestro corazón, como un deseo, como un pensamiento. Esos son los deseos mundanos, a través de los cuales se manifiesta la impiedad. Y debemos renunciar a estos deseos pecaminosos. Debemos negarnos y resistirles. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 9 al 18, el apóstol Pablo describe, citando un salmo, describe de una forma muy poética, pero también muy dramática, la condición del ser humano, de su impiedad, de su rebeldía. Citando varios salmos e incluso citando al profeta Isaías, desarrolla esta idea, diciendo en Romanos 3, 9 en adelante: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay, porque como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del ser humano, y de ahí nos sacó Dios. Cuando Dios manifestó su gran amor, su salvación a todos los hombres, fue para sacarnos de esta situación de miseria. No éramos justos, no entendíamos, no buscábamos a Dios. Nos deleitábamos en el pecado. No había en nosotros temor de Dios, no había reverencia a Dios, solo impiedad y deseos pecaminosos que nos llevaban a una vida de pecado, lo cual traía consecuencias nefastas para nuestras vidas.
Pero Dios en su amor se compadeció de nosotros y nos rescató. De allí nos sacó el Señor, de allí nos libró, de eso nos salvó. Y nos exhorta a luchar contra los deseos pecaminosos que aún batallan en nuestros corazones. El apóstol Santiago también habla un poco de este tema de los deseos pecaminosos en nosotros, que operan, los vemos, los podemos identificar en los momentos de tentación. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15 nos dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Somos tentados por nuestros propios deseos pecaminosos, esos restos de rebeldía del viejo hombre que quiere seguir pecando, que quiere seguir rebelándose contra Dios, desea pecar. Y entonces se presenta la oportunidad, la tentación. Y uno es seducido por esos deseos. Y cuando uno empieza a darle lugar a esos deseos, la concupiscencia nos atrae, nos seduce y da a luz el pecado. Planificar el pecado, imaginar el pecado, el placer que nos daría pecar. Y cuanto más acariciamos esa idea, ese deseo pecaminoso, más probable se hace que lleguemos a concretarlo. Y cuando el pecado se concreta, se consuma, se lleva a la acción, padecemos los efectos, la muerte. Vemos que el fruto del pecado no era lo bueno que prometía. La tentación tiene esa dinámica. Satanás nunca va a tentarnos con algo que sabe que no nos interesa. Él va a tentarnos con aquellas cosas que saben que son nuestra debilidad. No te va a tentar con el robo si sabe que no codicias. Te va a tentar con la mentira si sabe que te cuesta siempre hablar la verdad. No te va a tentar con asesinar si sabe que ese no es tu debilidad, el odio al otro no es tu debilidad. Pero quizás sí te tiente con la inmoralidad, porque tal vez esa sí es tu debilidad. En fin, Satanás siempre va a tentarte en base a ese deseo que es tu debilidad, ese deseo pecaminoso que todavía queda en tu corazón. Pero Pablo nos dice que hemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El Señor, por un lado, nos exhorta a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, pero también nos exhorta a reemplazar eso viviendo de una manera. Nos exhorta a abandonar el pecado, la vida pecaminosa, pero también nos exhorta a vivir en santidad. Y esta santidad implica estas tres cosas: vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es la sobriedad? Es el dominio propio. Normalmente asociamos la palabra sobrio con lo opuesto a estar borracho. ¿Y el borracho qué característica tiene? No tiene dominio propio. Lo agarra la policía y le dice: a ver, hace el 4, párate en un pie. No puede, no tiene equilibrio, no tiene dominio propio. Camina derecho por esta línea, no puede. Va a ir de un lado a otro. No tiene dominio propio, se va a tropezar, no va a poder controlar su cuerpo. La borrachera también hace que uno no pueda controlar sus emociones y la mínima tontería hace que de pronto se enoje y reaccione violentamente, explosivamente, y de un segundo a otro se pone a llorar desconsoladamente. Y de pronto se pone a reír
como un mono loco. El borracho no tiene dominio propio, pero el sobrio sí. Sobriedad implica dominio propio. Y usa Pablo esta idea en la epístola para decirnos que debemos dominar nuestros impulsos. Ese deseo de rebeldía que es la impiedad, esos deseos pecaminosos, nuestra concupiscencia, debemos dominarlos. Debemos ser sobrios, tener dominio propio. Poder renunciar a esos deseos pecaminosos, a esos deseos de rebelarnos contra Dios. Dominar nuestros impulsos. Para que así podamos pasar a una vida justa. Es decir, una vida de obediencia al Señor. En la Biblia, ¿quiénes eran llamados justos? Solamente aquellos que vivían en obediencia a los mandamientos de Dios. El Señor quiere que obedezcamos sus mandamientos y ordenanzas. Y cuando somos obedientes a su palabra, somos llamados justos. Se nos exhorta entonces a tener dominio propio y a vivir justamente, es decir, en obediencia a los mandamientos del Señor, en obediencia a su palabra. Pero además, esa obediencia tiene una motivación específica, que es la piedad. Por eso se nos exhorta a vivir sobria, justa y piadosamente. Y la piedad, que es lo opuesto a la impiedad, es el temor al Señor, es la reverencia al Señor nuestro Dios, es el amor a Dios. Tenemos dominio propio y vivimos en obediencia y santidad porque sabemos que es lo correcto, porque amamos al Señor, porque nos damos cuenta que Él nos amó primero y respondemos a su amor devolviéndole obediencia en amor a Él, en respuesta a su amor. Y siendo reverentes al Señor, siendo obedientes a Él. Eso significa vivir piadosamente. Todo lo opuesto a aquello de lo cual debemos renunciar, la impiedad y los deseos mundanos. En su lugar, debemos tener dominio propio, andar en obediencia a sus mandamientos, los mandamientos del Señor, con reverencia al Señor, con amor al Señor, con el temor de Dios. No obedecemos los mandamientos de Dios por miedo al castigo, no obedecemos los mandamientos de Dios para que nos aplaude el Señor y vea cuán santos somos y cuán dignos somos de su favor, sino que obedecemos al Señor porque Él, a pesar de nuestros pecados, nos amó y nos salvó. Y en respuesta a ese amor de Dios para con nosotros, lo amamos obedeciéndolo y tratándolo con reverencia. Por lo tanto, debemos vivir en santidad. Y la vida en santidad implica dominio propio, obediencia al Señor y reverencia a Dios. Todo en respuesta a esa gracia que el Señor manifestó al momento de salvarnos. Ese amor tan grande que el Señor tuvo para con nosotros, aunque no lo merecíamos. Es así como vemos que la gracia salvadora de Dios es el fundamento de la santidad. Pero a su vez el Señor nos alienta a vivir en santidad, porque sabe que no es fácil. Justamente, luchamos, batallamos con el viejo hombre, con el pecado que todavía mora en nosotros, con los restos de esos deseos pecaminosos del viejo hombre. Es una batalla que a veces se vuelve intolerante, dura, difícil. Y como el Señor sabe eso, conoce nuestra naturaleza, sabe que somos débiles, de que somos polvo, Él nos alienta, nos fortalece con una palabra de ánimo, dándonos esperanza, dándonos una promesa. Y eso es lo segundo que vemos aquí en el versículo 13.
la bendita esperanza que nos anima. ¿Cuál es esa bendita esperanza que nos da ánimo? Es la promesa de la segunda venida, del regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque con Él vendrá cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia y no hay ni un vestigio del pecado. El pecado será completamente erradicado. Viviremos en un nuevo mundo completamente santo, lleno de la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios a cara descubierta. Veremos al Señor cara a cara. Y esto que vivimos hoy solo va a ser un lejano recuerdo. Esa esperanza cierta es lo que tenemos por delante y es lo que nos anima a andar en santidad. Es lo que nos fortalece. El versículo 13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos vivir en santidad, debemos vivir sobria, justa y piadosamente mientras aguardamos la esperanza feliz, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardamos la llegada del amado. Anhelamos y esperamos su llegada. Y si esperamos que llegue el amado, nos preparamos para ese momento, para recibirlo, para estar listos para cuando Él vuelva. Recuerdo hace muchos años, en el 2006, hice un viaje misionero a La Rinconada. Varios hermanos estábamos ahí, la mayoría del grupo de adolescentes. Y en ese entonces eran líderes de adolescentes los que hoy están a cargo de la iglesia en La Rinconada, de familia Abreu, que en ese entonces no eran un matrimonio, eran novios, todavía no se habían casado. Y debido a el trabajo de Fabián Abreu, nosotros viajamos primero con otros hermanos, entre ellos su novia, y él se quedó en Córdoba trabajando, y cuando terminaba de trabajar, el viernes a la tarde, salía para La Rinconada, iba a llegar pasada la medianoche. Había que ir a buscarlo a cierto punto porque el camino hay una parte que es de tierra y los colectivos no entran, entonces había que pasar a buscarlo. Y lo interesante fue ver cuando llegó el día en que él venía. De por sí, bueno, en La Rinconada no hay mucha agua, hay que cuidar el agua. Así que nos bañábamos, creo que fue el único día que nos bañamos en todo el viaje. Y nos bañamos rápido, así nomás. Pero la novia se bañó bien bañada, porque ese día iba a llegar el amado, iba a llegar su novio. Entonces ella se bañó, se peinó, se secó el pelo, todo re bonito. A cada rato, todo el día se estuvo mirando al espejo, arreglándose el pelo. Se preparaba. Y era gracioso porque todos la vemos que a cada rato iba al espejo sin necesidad, no es que había pasado algo y bueno, tengo que acomodarme. No, a cada rato iba a verse al espejo. Y nos reíamos y decíamos, miren cómo está enamorada esperando a su novio, a su amado. Y a medida que se acercaban las horas, ya llegaba la noche y sabíamos que pasada la medianoche llegaba, Fabián, más ansiosa se ponía y más se preparaba y más seguido iba al espejo. Y se perfumaba y se volvía a peinar. Y finalmente llega. Y ella corre a abrazarlo, se cuelga de él. Y ahí me cayó la ficha de algo que había estado meditando en la palabra de Dios. Así debe ser como vamos a esperar a Cristo.
el novio prometido a la iglesia. Debemos anhelar que Cristo vuelva. Debemos desear que Él regrese y esperar ese momento. Y prepararnos para ese momento. ¿Y cómo nos preparamos? Viviendo en santidad, viviendo en obediencia a sus mandamientos, teniendo reverencia por el Señor nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro amado, y anhelando su regreso, pidiendo al Señor que vuelva pronto, que no tarde, que nos permita verlo. Debemos esperar el cumplimiento de la promesa, de esa esperanza, esperar al cumplimiento de la esperanza, a que llegue ese día feliz, cuando el Señor vuelva y podamos correr a sus brazos y le veremos. Y gozaremos la eternidad con Él. En 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 15, nos habla todo acerca de la segunda venida. Acá el apóstol Pedro nos exhorta justamente a esperar la segunda venida, a anhelarla. Y nos lo dice de la siguiente manera: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos pecaminosos, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, desde que ya murieron los primeros discípulos, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es básicamente el mismo discurso que Pablo le da a Tito, pero en palabras de Pedro. Dios quiere que esperemos su regreso. Y mientras lo esperamos, que nos preparemos viviendo en santidad, en una vida piadosa. Esta es la voluntad de Dios. Él quiere que vivamos de forma santa mientras esperamos su regreso. Esa es la manera en la que hemos preparado para su regreso. Y la promesa de su regreso, que es una promesa cierta, verdadera, que Él cumplirá, esa promesa nos debe alentar en la vida en santidad. Porque mientras tratamos de ser santos, luchando con el pecado, lo que nos da aliento es saber que un día dejaremos de luchar, porque no va a haber más pecado. Un día se acabará esta batalla, porque el Señor
erradicará por completo el pecado. Mientras tanto, Él nos fortalece en la lucha. Él nos da la victoria en Cristo. Él ya nos dio la victoria en la cruz al morir por nuestros pecados. Allí Él ya venció a Satanás, ya venció a nuestro pecado, venció a la muerte, que es el fruto más grave del pecado. La guerra está ganada. Lo que quedan son algunas pequeñas batallas, pero Él nos da la victoria y nos anima en la batalla a permanecer firmes, a seguir combatiendo contra el pecado en nuestras vidas. Y nos alienta diciendo: pronto esto va a acabar, porque yo vuelvo a juzgar a vivos y a muertos, a erradicar el pecado y a inaugurar un nuevo mundo, una nueva creación, totalmente libre del pecado y de sus efectos. Esta es una promesa de nuestro Señor, y Él volverá. Él dijo que vendría a salvarnos y vino a salvarnos. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Dijo que volvería, así que volverá. Esperémoslo, anhelemos su regreso y preparémonos obedeciéndole y andando en santidad. Su regreso nos debe alentar y fortalecer. Esa es nuestra esperanza. Es una esperanza cierta que no defrauda. Luego de decirnos esto, el apóstol Pablo retoma el tema de nuestra salvación, porque en realidad todo está englobado por la salvación. El Señor vino a salvarnos y nos sostiene en esta vida hasta que Él vuelva, y su regreso es la frutilla del postre, es la corona de la obra de salvación, porque la redención incluye erradicar por completo el pecado. Comienza librándonos a nosotros en la cruz, continúa fortaleciéndonos y santificándonos a diario hasta que Él vuelva, y culminará en su regreso con el juicio final y la destrucción de Satanás y sus demonios, la condenación de los pecadores que no se han arrepentido y la destrucción de este mundo caído en pecado para la creación de un nuevo mundo donde no hay nada de pecado presente. Como todo eso es la obra completa de la salvación del Señor, de su redención, concluye recordándonos el principio, llevándonos de vuelta a la cruz, para que veamos en perspectiva toda la historia de la redención, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta es una descripción breve pero completa de la salvación de nuestro gran Dios. Primero comienza ya en el versículo 3 al final diciendo que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y esto es importante, entender quién nos salva. No es solamente un nombre muy bueno, es Dios encarnado. Y esto es fundamental entenderlo, porque si no lo creemos, si lo entendemos de otra manera, equivocada, se modifica completamente el Evangelio. Creemos un evangelio falso y eso trae como consecuencia que seguimos muertos en nuestros pecados, pero a su vez seguimos esclavos del pecado, y cualquier intento de vida en santidad no es más que legalismo y orgullo. Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, si solamente fuese un hombre, su muerte puede ser vista como un martirio,
un gran hombre que murió injustamente. O podemos entender erradamente que si Él pudo ser tan santo y perfecto, nosotros también podemos llegar a eso por nuestras propias fuerzas. Pero si entendemos que Él fue completamente santo y perfecto porque Él es Dios encarnado, hecho hombre, entendemos entonces por qué Él pudo terminar venciendo el pecado, por qué Él pudo vivir una vida de santidad perfecta sin pecar jamás, por qué Él pudo pasar todas las pruebas y tentaciones sin problema, sin desobedecer al Padre Celestial. ¿Por qué Él pudo cumplir con toda la ley a la perfección? ¿Por qué Él pudo resucitar de entre los muertos? ¿Por qué Él pudo vencer el pecado y a la muerte? Porque Él es Dios. Y solamente Dios puede vencer el pecado, porque Dios es santo y no hay pecado en Él, ni tiene relación con el pecado. Y aparte Él es la vida, y nadie puede destruir al que es el dador, la fuente de la vida. Me gusta cómo lo dice en el libro de Oseas: muerte, yo seré tu muerte. Cristo hablando y diciendo: yo voy a dar muerte a la muerte misma. El pecado, la muerte no pudieron dominarlo, porque Él es Dios. Nada ni nadie puede contra Él. Ese Jesús, nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Rey y nuestro Salvador, es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. No es cualquier gran hombre, no es un gran filósofo, un gran maestro virtuoso que murió martirizado injustamente por la sociedad que no le entendió. No, es Dios que vino a rescatarnos. Y vemos el precio por nuestra salvación. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él vino a librarnos de nuestro pecado, del juicio que nos condenaba. Él tomó la iniciativa, Él se dio a sí mismo, se ofrendó a sí mismo, se sacrificó a sí mismo por nosotros, tomando nuestro lugar, recibiendo nuestro castigo, sufriendo nuestra muerte, para darnos a nosotros la vida, para darnos a nosotros la libertad, para darnos la salvación. Pero no solamente vino a salvarnos. Nuestra redención tiene otro propósito. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. No solamente nos amó y se compadeció de nosotros y quiso librarnos de nuestros propios pecados y del castigo que nosotros nos habíamos ganado, sino que además quiso convertirnos en su pueblo. Quiso hacernos entrar en una relación de comunión con Él, ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Un pueblo que es celoso de buenas obras, un pueblo que ama las buenas obras, ya no ama el pecado, se deleita en obedecer al Señor y en glorificarle, obedeciendo sus mandamientos, haciendo buenas obras. El Señor vino a librarnos del pecado, de nuestras obras pecaminosas, de nuestros deseos pecaminosos, de nuestra rebeldía, para que vivamos en obediencia a Él, para que vivamos en santidad. Aquí es como que cierra el razonamiento Pablo y nos hace entender que la gracia de Dios es para nuestra salvación, pero también para nuestro sostén. Cuando nosotros luchemos con el pecado y nos cueste, porque el pecado con el que batallamos es un pecado durísimo,
cuando batallamos con la tentación y la desesperación y el engaño de Satanás que nos quiere quitar nuestra esperanza, que nos quiere desalentar, que quiere que perdamos la fe en el Señor, que nos quiere quitar el gozo de la salvación. Debemos acudir a la gracia de Dios para fortaleza, para sostén en la vida cristiana, en esta vida de santidad, de lucha con el pecado. Poniendo los ojos en Cristo, esperándole, recordando que no solamente volverá, sino que también Él vino a salvarnos. Recordar de dónde nos sacó y cómo nos libró. Mirando hacia la cruz, atrás, en el pasado, y mirando hacia el futuro, a la promesa verdadera de su pronto regreso. Al ver cómo Dios nos amó, al ver cómo Dios manifestó su gracia para salvación nuestra, allí en la cruz, y al recordar su promesa y la esperanza de que no vamos a luchar para siempre contra el pecado, tendremos aliento y fortaleza en nuestro caminar diario en Cristo. Pero puede que alguno escuche estas cosas, estas palabras, y diga: yo no sé si yo puedo gozar de esto. Hay una pregunta que uno debe hacerse. Cuando el Señor vuelva, ¿estaré entre los que lo reciban gozosamente o estaré entre los condenados a causa del pecado? Esta gracia de Dios que se ha manifestado para salvación, ¿yo la estoy disfrutando porque el Señor me salvó o por el contrario, me doy cuenta de que no soy salvo, de que todavía soy esclavo del pecado, de que todavía estoy muerto a causa de mis pecados, de que todavía me deleito en el pecado, en hacer mi propia voluntad, de que todavía no conozco a Dios de esta manera? No tengo esta relación de amor con Dios, de que su juicio, su condenación todavía pende sobre mi cabeza. Si es así, el Señor te llama al arrepentimiento de tus pecados y a la fe en Jesucristo. Y Él hace esta invitación abierta, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El Señor hace la invitación a todos. Él quiere que todos se arrepientan. Él quiere que todos crean en Jesucristo. Y de hecho, si el Señor no ha vuelto, como leímos en 2 de Pedro, no es que Él se ha tardado, no es que se está demorando, sino que le está dando tiempo a que te arrepientas y creas en Él. Su supuesta tardanza, en realidad, es paciencia, es una muestra de su paciencia y es para salvación. Es una oportunidad para venir a Él y que Él te salve. Él ya ha manifestado esa salvación, su gracia. Y te exhorta a que te arrepientas y creas en Jesucristo. Él te exhorta a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Te exhorta a vivir una vida sobria, justa y piadosa, mientras aguardas la esperanza de su regreso. Te exhorta a que creas en aquel que dio su vida para redimirte del pecado y hacerte miembro de su pueblo, un pueblo santo, un pueblo que ama a Dios, un pueblo que no se deleita en pecar, sino que se deleita en obedecer a Dios, un pueblo que ama a Dios y vive conforme a su voluntad. Dios quiere hacerte parte de ese pueblo y te llama al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Esa es la única manera de que puedas tener el perdón de pecados
de que seas libre del pecado que te domina, de que tengas la vida eterna, de que puedas vivir en santidad, de que puedas gozar del amor de Dios. Esa es la única manera que puedas disfrutar de su salvación y esperar ese regreso y luchar eficazmente contra el pecado. Otra manera no hay. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésate al Señor. Ahora, hoy. No lo dejes para mañana. El Señor hoy quiere que te vuelvas a Él. Y a mis hermanos, en la lucha con el pecado, acudamos al Señor, que su gracia nos sostenga. Cuando venga la prueba, la desesperación, la duda, acudamos a la gracia de Dios. Miremos a la cruz, al gran amor revelado de Dios, esa muestra enorme del amor de Dios que nos salvó. Si Dios nos salvó de esa manera, nos puede salvar de todo lo demás. Y miremos a la esperanza, a la promesa, para que tengamos aliento de que no vamos a batallar por siempre. Esta es una batalla temporal, pero un día se acabará. Y el Señor al final nos dará la corona, nos recibirá y nos dirá: entra en mi reposo, bien hecho, has sido fiel, mi siervo amado. La promesa es cierta, Él va a volver. Ella venció. Y la batalla final, la victoria final ya está garantizada. Solo debemos esperar a que Él vuelva y tomar fuerza en esa esperanza. Oremos. Señor nuestro Dios, nuestro Salvador, te damos gracias por ese gran amor con que nos amaste y nos viniste a rescatar. Gracias por salvarnos a través de Jesucristo. Gracias porque en tu gracia, en tu amor inmerecido, en tu compasión, en tu misericordia, viniste a rescatarnos del pecado, nos libraste de nosotros mismos y de la condenación que merecíamos. Y gracias porque por esa misma gracia, ese mismo amor, tú nos sostienes a diario para que podamos vivir en santidad, para que podamos luchar contra los restos de pecado que todavía batallan en nuestros corazones. Señor, aliéntanos con la esperanza bendita y feliz de tu regreso. Señor, te pedimos, ven pronto, permítenos ver en esta vida tu regreso. Aliéntanos, Señor, fortalécenos, para que mientras te esperamos, vivamos en obediencia a tu palabra, reverenciándote, amándote y teniendo dominio sobre esos deseos pecaminosos que se nos presentan. Señor, santifícanos, fortalécenos en Cristo. Y te pido por aquellos que estén aquí presentes que todavía no te conocen. Señor, quebranta sus corazones, ábreles los ojos para que puedan conocer tu gran amor, para que puedan arrepentirse de sus pecados y creer a Jesucristo. Señor, que entiendan, que vean cuán grave es el pecado que tienen. ¿A qué clase de Dios han ofendido? Que vean la gravedad del pecado al ofender a un Dios tan santo y al condenar sus vidas. Que sientan dolor por el pecado que han cometido y se vuelvan a ti arrepentidos de todo corazón y se amparen en tu amor, en tu gran salvación que has manifestado a través de Jesucristo. Señor, que como iglesia podamos predicar tu evangelio a aquellos que no te conocen y mostrar ese mismo amor, el amor de Cristo revelado en la cruz,
que te puedan ver y conocer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.